Alexander Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en Mytishchi, cerca de Moscú. Su padre, alcohólico, abandonó a la familia cuando su hijo tenía menos de un año. Inicialmente, Pichushkin fue criado por su madre y su abuelo, pero su madre pronto lo abandonó para centrarse en su vida personal. Posteriormente se volvió a casar y tuvo una hija. Cuando Alexander tenía 2 años, la familia se mudó a Moscú y se instaló en el distrito de Shchuchino, al suroeste de la ciudad. Alexander creció siendo un niño retraído y poco sociable, lo que provocó que sus compañeros lo acosaran. Para empeorar las cosas, en su primera infancia se cayó de un columpio y fue hospitalizado con una lesión cerebral traumática que le dejó problemas del habla. Confundía los sonidos SH y S. Un consejo familiar decidió internar a Alexander en un centro de terapia del habla. A Pichushkin no le gustaba la escuela. Sus únicos intereses eran el tenis, las damas y el dibujo. Tenía una imaginación desbordante. Según algunos relatos, incluso llegó a dibujar a Lenin desnudo. Debido a su complexión delgada, Alexander no era particularmente fuerte y no podía defenderse. Una vez fue salvajemente golpeado y le quitaron la moto que le había regalado su madre. Mi vida estaba llena de negatividad. Me sentía como un marginado, pero estaba vivo. Quería celebrarlo, y todos me rechazaron, recordó Pichushkin más tarde. Su abuelo, que en la práctica ejercía de figura paterna para el adolescente, intentó que su nieto practicara algún deporte e instaló una barra de dominadas en el armario, que Alexander utilizaba para mejorar su estado físico. Su abuelo fue un verdadero amigo y mentor para el joven, pero en 1988 decidió mudarse con su novia, lo que hirió profundamente a su nieto. Pichushkin percibió este acto como una traición. A partir de entonces, el joven de 14 años comenzó a mostrar un comportamiento agresivo atacando a niños más pequeños y débiles. En una ocasión, agarró a uno de ellos por las piernas y amenazó con destrozarle la cabeza. Tras graduarse del internado, Alexander estudió carpintería en una escuela vocacional local y en su tiempo libre escribía poesía, que invariablemente provocaba las burlas de sus compañeros. Pichushkin intentó entonces ganarse su favor con generosidad, prestando dinero a quien lo necesitara. Sin embargo, antes de hacerlo, exigía a sus posibles deudores que firmaran un pagaré con el siguiente texto: «Dejo esta vida voluntariamente porque no tiene sentido». El acreedor explicaba: «Si no me devuelves el dinero, te mataré y la represalia pasará por suicidio». En 1992, Pichushkin decidió asesinar personas, impulsado por el juicio de Andrei Chikatilo, el asesino en serie más notorio de la Unión Soviética. El destripador de Rostov se convirtió en su ídolo y recopiló toda la información posible sobre él. Alexander vestía las mismas camisas a cuadros que Chikatilo y completaba su atuendo con botas militares. Pero su objetivo era superar a su ídolo. Pichushkin quería matar a 64 personas, el número de casillas de un tablero de ajedrez. Al principio, Alexander consideró la posibilidad de que su compañero de clase, Mikhail Odichuk, fuera su cómplice. Los jóvenes incluso discutieron sus métodos para cometer el crimen. Eligieron un martillo como arma y comenzaron a planear quién sería la primera víctima. Odichuk abandonó estos planes más tarde, pero temía decírselo directamente a Pichushkin. Sin embargo, Alexander notó de inmediato un cambio en el comportamiento de su amigo. Al seguir actuando como cómplice voluntario, Mikhail firmó su propia sentencia de muerte. Fue con el asesinato de Odichuk que Pichushkin decidió comenzar su carrera criminal. Pasó 3 meses preparándose para matar a su amigo. A finales de julio de 1992, Pichushkin le sugirió a Odichuk que buscara un lugar en el Parque Vítsa, donde atraerían a su primera víctima. «El Parque Vítsa está destinado a 2 cosas, el asesinato y el amor», dijo Alexander más tarde. Odichuk aceptó ir al parque sin saber que estaba cavando su propia tumba. Pichushkin atacó a su amigo, quien no estaba preparado y ni siquiera intentó resistirse. Tras estrangular a Odichuk con una cuerda de nylon, el asesino arrojó su cuerpo a una alcantarilla y se fue a casa. El cuerpo de Odichuk nunca fue encontrado. Los familiares de Mikhail denunciaron su desaparición a la policía y los agentes interrogaron a sus compañeros. Resultó que el estudiante, como muchos otros, había pedido dinero prestado a Pichushkin y había escrito una nota extraña. Alexander fue una de las primeras personas que los investigadores interrogaron sobre la misteriosa desaparición de Odichuk, pero Pichushkin negó categóricamente cualquier implicación en la desaparición de su amigo y debido a la falta de pruebas, el caso pronto se archivó. Mientras tanto, Pichushkin se dio cuenta de que en el futuro tal vez no tendría la fuerza física para enfrentarse a otra víctima. Entonces recordó la barra horizontal de su abuelo, comenzó a levantar pesas con regularidad y aumentó su masa muscular. No tenía prisa por cometer nuevos crímenes. Las emociones que le había provocado el asesinato de Odichuk eran demasiado intensas.
El primer asesinato es como el primer amor. El asesinato de alguien cercano me afectó profundamente durante mucho tiempo, explicaría durante la investigación. Tras graduarse en la Escuela de Formación Profesional, quedó claro que Pichushkin tenía graves problemas de salud mental. Una comisión del ejército lo declaró no apto para el servicio tras un examen en el Hospital Psiquiátrico Kashenko, pero en lugar de tratar su salud mental, Alexander comenzó a beber alcohol en grandes cantidades. A veces bebía hasta perder el conocimiento y se desplomaba cerca de la entrada de su edificio. Su madre, al regresar del trabajo, lo arrastraba hasta el interior de la vivienda. El alcoholismo de Pichushkin provocaba constantes conflictos familiares. Se autodenominaba terminador, insultaba a su madre, se peleaba con el marido de su hermana y a menudo llamaba a la policía para quejarse de él, acabando él mismo en aislamiento. Pichushkin se ganaba la vida y se permitía beber trabajando como obrero, vendedor y cargador en diversos comercios y almacenes. Sus compañeros lo evitaban, pues era obsesivo con la limpieza, se lavaba las manos constantemente y en su tiempo libre iba a la trastienda a cortar cajas de cartón vacías con un cuchillo. Pichushkin no tenía amigos íntimos, prefería pasar el tiempo con su gato y su perro. De hecho, amaba profundamente a su perro y lo cuidó hasta su último aliento, cuando sus patas le fallaron por la vejez. Tras la muerte de su mascota, su dueño lo enterró en el Parque Vitsa y lo lloró durante mucho tiempo. Posteriormente, Pichushkin comenzó a atraer a sus víctimas a la tumba de su fiel perro, supuestamente para recordarlo, y luego las asesinaba. Siempre atacaba a los más vulnerables: ancianos, discapacitados, mujeres, adolescentes y alcohólicos locales dispuestos a ir a cualquier parte por una copa. Pichushkin conocía personalmente a muchas de sus víctimas y esto no lo detuvo en absoluto. Es más, el maníaco notó que matar a sus conocidos le producía un placer doble. Por lo tanto, antes de asesinar a quienes quería eliminar, Pichushkin intentaba conocerlos lo mejor posible. Disfrutaba preguntándoles a sus futuras víctimas sobre sus sueños y planes de vida, sabiendo que jamás se harían realidad. Uno de los que accedieron a brindar por el descanso del perro Spaniel de Alexander en mayo de 2001 fue Evgeny Pronin, de 52 años. Ese día, él y sus amigos celebraban su liberación de un centro de detención provisional, donde había estado recluido por apuñalar a su pareja. Pichushkin, que regresaba del dentista, vio a Pronin y lo llevó al Parque Vitsa, donde lo emborrachó por completo. Al darse cuenta de que Pronin no se mantenía en pie, Pichushkin lo condujo hasta una alcantarilla y lo arrojó dentro. Evgeny murió asfixiado por las aguas residuales. Al regresar a casa, Alexander sacó su juego de 15 rompecabezas y pegó recortes de periódico con los números 1 y 2 en 2 casillas, correspondientes a Odichuk y Pronin, dando inicio así a una larga serie de asesinatos. Casualmente, cuando se le acabaron las 15 casillas del juego, Pichushkin pasó a un calendario y luego a un tablero de ajedrez. Primero pegaba números y después cubría las casillas con fichas. Cuando se le acabaron las fichas, el maníaco comenzó a tomar tapones de botellas de jugo y vodka de las escenas del crimen y continuó cubriendo las casillas con ellos. En el verano de 2001, el destino de Pronin alcanzó a otras 10 personas más que, ingenuamente, habían aceptado ser los compañeros de copas de Pichushkin. El último día de su vida, Gennady Safonov, de 61 años, escapó de una clínica de rehabilitación donde había sido internado para recibir tratamiento obligatorio. El jubilado no tenía prisa por dejar de beber, así que fue felizmente a tomar una copa con Alexander al Parque Vitsa. Si se hubiera escapado, habría vivido, y tal vez no habría bebido, recordó Pichushkin sobre el crimen. Tras acabar con Safonov, el asesino se apresuró a volver a casa con la esperanza de llegar a las 8:30 de la tarde, hora en que comenzaba su serie de televisión favorita, La Condesa de Montsogot. A finales de julio de 2001, el asesino llevó a su 11ª víctima, Andrei Konovaltsev, de 22 años, a la alcantarilla. Sin embargo, cuando Pichushkin intentó empujar al joven a la bocana, este pidió auxilio. 2 mujeres que pasaban por allí oyeron las voces de Andrei y comenzaron a gritar, pero el asesino logró arrojar a Konovaltsev al interior de la alcantarilla y escapó. Los médicos no pudieron salvar a Andrei, pero la policía había establecido vigilancia cerca de la alcantarilla. Al enterarse de esto, Pichushkin decidió esconderse por un tiempo. El maníaco reanudó su caza a mediados de enero de 2002. Recordando la emboscada policial en el parque, Pichushkin decidió cambiar de táctica. En lugar del bosque de Vitsa, atrajo una nueva víctima al piso 16 de un edificio en la calle Kakovka. Los amigos improvisaron una fiesta en la escalera. Tras esperar a que su nuevo conocido se emborrachara, Pichushkin lo llevó hasta el balcón y lo empujó. Sin embargo, no obtuvo satisfacción alguna del crimen. Le repugnaban los gritos de muerte de su víctima mutilada, así que Pichushkin decidió regresar al Parque Vitsa.
El 23 de febrero de 2002 atrajo a María Viricheva, una joven de 20 años originaria de Tatarstán, que trabajaba como vendedora de cosméticos en un kiosco. Ese día, la joven, embarazada de 5 meses, había discutido con su prometido y aceptó encantada la oferta de Pichushkin. A cambio de una generosa recompensa, le ayudaría a llevar a casa algunos objetos escondidos en el parque. El demente condujo a María hasta una alcantarilla, la golpeó en la cabeza y la empujó hacia abajo. Pero Viricheva no murió en el fondo de la cloaca como las demás víctimas, e incluso logró salir a duras penas con sus últimas fuerzas. María, congelada, fue encontrada al día siguiente por unas mujeres que paseaban por el parque. El 8 de marzo de ese año, Pichushkin celebró su cumpleaños con otro asesinato. Fue felicitado por su madre y por su hermana por la festividad y por la noche fue al parque donde lo esperaba Alexei Fedorov, un hombre discapacitado de 42 años. Tras emborracharlo hasta que perdió el conocimiento, el demente lo asesinó y arrojó su cuerpo en una alcantarilla. Su madre y su hermano buscaron a Fedorov yendo de casa en casa con una fotografía del desaparecido. Uno de los que interrogaron sobre el paradero de Alexei fue el propio Pichushkin. La supervivencia de Mikhail Lobov, de 13 años, tras un encuentro con un asesino en serie, fue un milagro. El chico perdió a sus padres a edad temprana y se crió en un orfanato donde a menudo se escapaba. Durante una de esas fugas, el 10 de marzo de 2002, conoció a Pichushkin, a quien se ofreció ayudar a trasladar un televisor y una impresora del Parque Vitsa por 500 rublos. Así fue como Lobov terminó en el fondo de una alcantarilla. Pero la suerte estuvo de su lado. Tras forcejear en las aguas residuales, logró sujetarse a una abrazadera en el lateral de la alcantarilla y salir. Pichushkin se percató de su error cuando vio a Lobov en la calle unos días después. El asesino en serie no se atrevió a atacar al adolescente de nuevo, pero decidió matar a otras personas en el futuro antes de arrojarlas a una alcantarilla. Con este fin, Pichushkin compró un artículo poco común a un colega en un almacén farmacéutico, una pistola con mecanismo de disparo automático. Decidió probarla con German Cherviakov, un ex violinista de 43 años que había perdido su trabajo y su casa debido a problemas con el alcohol y se había construido una choza en el Parque Vitsa. Una madrugada de agosto de 2002, el maníaco entró en el hogar de Cherviakov y le disparó en la cabeza. El hombre murió en el acto. Sin embargo, durante su siguiente ataque, Pichushkin se desilusionó con su arma. Disparó 2 veces en la cabeza a Sergei Fedorov, de 42 años, pero este sobrevivió. Mientras recargaba su pistola, Pichushkin estuvo a punto de matarse. Una bala disparada accidentalmente rozó su frente. Entonces, el enfurecido maníaco remató a Fedorov con la palanca que usaba para abrir alcantarillas y arrojó la pistola a un estanque cercano. Solo hace ruido y no sirve para nada. A partir de entonces, Pichushkin decidió matar a sus víctimas con un martillo, que eligió con detenimiento en una tienda, sopesando cuál le resultaría más fácil de manejar. Matar no es como clavar clavos. Hay que elegir una herramienta fiable, una que no te falle, declaró el asesino durante la investigación. Tras desprenderse la parte metálica del martillo del mango de madera durante el asesinato de Oleg Lavrenkov, de 36 años, Pichushkin decidió usar únicamente herramientas robustas. Alexander cometía todos los asesinatos con martillo usando guantes de construcción, tras lo cual lavaba el martillo en un arroyo cercano e inmediatamente lavaba la ropa ensangrentada en su casa. En 2002, este maníaco ya había acabado con la vida de 14 personas. Konstantin Polikarpov, de 31 años, se convirtió en la tercera víctima de Pichushkin en sobrevivir. Sin embargo, tras el ataque perdió la memoria y quedó discapacitado. Polikarpov vivía en el mismo edificio que Alexander, quien lo había tenido en mente como posible víctima desde hacía tiempo. Lo observaba a diario desde la ventana de su apartamento y planeaba su asesinato. En noviembre de 2003, atrajo fácilmente a su vecino hasta una cloaca. Lo golpeó 4 veces en la cabeza con un martillo y luego lo empujó. El abrigo de Konstantin lo salvó. Cuando Pichushkin arrojó a Polikarpov a la alcantarilla, su chaqueta de plumas se enganchó en los soportes metálicos. Tras recuperar la consciencia, Konstantin salió de la alcantarilla. Los transeúntes lo vieron y llamaron a una ambulancia. Pichushkin no se dio cuenta de su horror hasta que vio a Polikarpov sentado en un banco. Armándose de valor, Pichushkin se acercó a Konstantin y le preguntó por su estado, pero el amnésico no lo reconoció. Para 2005, el número de víctimas de Pichushkin ya superaba las 40. Fue entonces cuando el maníaco se cansó de arrojar cadáveres en una alcantarilla y comenzó a dejarlos en las escenas del crimen. Ya no me bastaba con que desaparecieran. Necesitaba más emoción, necesitaba ver cómo se desarrollaba todo. En la alcantarilla no veía la muerte, pero aquí, de principio a fin, lo hice todo yo mismo. La primera víctima a la que Pichushkin no arrojó por el desagüe fue Yuri Kuznetsov, de 46 años, en septiembre de 2005. El maníaco inicialmente pretendía matarlo con un martillo, pero Kuznetsov se emborrachó y se quedó dormido mientras hablaba con Pichushkin.
Entonces Alexander le tapó la boca y la nariz con la mano y esperó a que se asfixiara. La muerte de Yuri fue declarada accidental. Un mes después, Pichushkin atacó a Nikolai Vorobiov, un indigente de 31 años. Tras recibir varios golpes en la cabeza con un martillo, Vorobiov intentó escapar del asesino y huyó, pero Pichushkin continuó el ataque, golpeándolo repetidamente. Vorobiov se encontraba a pocos metros de una calle concurrida cuando recibió el golpe final, el que le costó la vida. Por cierto, en 2005 surgió un detalle distintivo en el modus operandi de Pichushkin. Comenzó a introducir palos y botellas en las heridas abiertas de la cabeza de sus víctimas. El asesino explicó que el aire escapaba ruidosamente a través del tejido cerebral y que ese ruido adicional podría atraer a testigos. Por lo tanto, decidió usar medios improvisados para silenciar el sonido. Esta técnica acabó convirtiéndose en su sello personal. Las fuerzas del orden de Moscú desconocían la presencia de un maníaco en el parque de Vitsa hasta 2005. Sin embargo, desde 2001, la policía recibía constantemente denuncias de personas desaparecidas, principalmente de Chuchino. Los lugareños rumoreaban que los chechenos esclavizaban a los residentes de Chuchino. Al mismo tiempo, llegaban señales alarmantes de la planta de tratamiento de aguas residuales de Kurianovo, donde finalmente aparecieron 29 cadáveres de las víctimas de Pichushkin. Los especialistas de Kurianovo informaban a la policía de cada macabro hallazgo, pero no obtenían respuesta. Las muertes se catalogaban como accidentales y muchas de las víctimas permanecieron sin identificar hasta la detención de Pichushkin. Los supervivientes Viricheva y Lobov intentaron relatar a la policía las circunstancias del ataque, pero sus palabras fueron ignoradas. Familiares y amigos de las víctimas vieron a sus seres queridos en compañía de Alexander y lo denunciaron a la policía, pero por alguna razón esta información también fue ignorada. Tampoco tomaron en cuenta el testimonio de un anciano que se topó accidentalmente con Pichushkin mientras paseaba a sus perros. El demente se le acercó y le ofreció una bebida. El moscovita se negó, pero Pichushkin se enfureció e insistió. El asesino se asustó al ver a dos perros que de repente corrieron hacia su dueño. Al ver a los perros, Alexander huyó y el anciano acudió rápidamente a la policía. Tras escuchar al denunciante, los agentes desestimaron su historia como producto de su imaginación y lo acompañaron amablemente a la puerta de salida de la comisaría. La noticia de que un maníaco operaba en el parque Vitsa solo se difundió tras el hallazgo del cadáver del indigente Vorobiov. Poco después, Vladimir Dudukin, de 73 años, fue hallado muerto. Pichushkin lo asesinó en noviembre de 2005. Tras golpearle la cabeza 5 veces con un martillo, Pichushkin introdujo primero un palo en la herida y luego lo sustituyó por una botella de vodka vacía. A partir de entonces comenzaron a aparecer cuerpos mutilados en el parque Vitsa, con alarmante regularidad. El apetito del maníaco creció y los intervalos entre asesinatos se acortaron cada año. A algunos cuerpos les faltaban partes. Por ejemplo, a uno de los hombres le faltaba la cabeza. Sin embargo, más tarde se descubrió que unos perros callejeros se la habían arrancado a mordiscos. También devoraron casi por completo a Oleg Lavrenenko, de 36 años, a quien Pichushkin asesinó. Solo quedó su mandíbula. Básicamente se comieron a 3 de mis hombres. Estos perros son caníbales. Una vez que prueban la carne humana, no la cambian por carne de res. Ahora vayan a atrapar a esos perros o se los comerán a todos, les dijo el maníaco a los investigadores tras su arresto. Solo entre noviembre y diciembre de 2005, Pichushkin asesinó a 7 personas y ese mismo año a 10 en total. Para entonces, todos en Moscú sabían que un asesino serial había aparecido en la capital. A Pichushkin lo apodaron el maníaco de Vitsa. Disfrutaba escuchando las últimas noticias sobre sí mismo, tanto en su entorno familiar como en el trabajo, y se regodeaba en su aterradora reputación. Toda la policía de Moscú fue desplegada para capturar al asesino en serie. Agentes permanecieron apostados en el parque Vitsa. Al darse cuenta de que el criminal tenía como objetivo principal a alcohólicos locales, los agentes infiltraron a sus hombres en los barrios, haciéndose pasar por borrachos con la esperanza de que el asesino cayera en la trampa. Sin embargo, Pichushkin presentía que algo andaba mal y se escondió durante un par de meses. Las redadas en el parque Vitsa continuaron. En febrero de 2006, agentes de patrulla intentaron revisar la documentación de un transeúnte quien, en lugar de mostrar su pasaporte, intentó huir. Los agentes le dispararon, hiriéndolo en el muslo. Tras registrar al sospechoso, encontraron un cuchillo en su bolsillo. El sospechoso explicó su extraño comportamiento con sencillez. Pensó que lo estaban asaltando. Pronto se determinó que el sospechoso no tenía ninguna relación con los asesinatos ocurridos en el parque. Un mes después, unos agentes de paisanos se percataron de una mujer extraña y decidieron revisar su documentación. Sin embargo, al ver que se le acercaban unos hombres, ella también echó a correr. Los agentes la alcanzaron, solo para descubrir que no era una mujer, sino un hombre vestido con ropa femenina.
Encontraron un martillo en la bolsa del hombre. Sin embargo, finalmente se supo que el sospechoso no tenía nada que ver con la serie de asesinatos y que tenía pánico a encontrarse con el homicida de Bitsa, a quien confundió con uno de los agentes. El hombre, que adoraba la ropa de mujer, llevaba el martillo para defenderse. Mientras tanto, Pichushkin leyó una noticia falsa en un periódico. Supuestamente habían capturado al asesino en serie de Bitsa. El vanidoso criminal se enfureció y casi de inmediato retomó sus ataques. Una de sus últimas víctimas, en marzo de 2006, fue su compañero de trabajo en el supermercado Mahmoud Soldoshev, de 25 años. Casualmente para entonces, Pichushkin ya se había sometido a una cirugía de mano y no podía seguir trabajando como cargador, por lo que fue trasladado a la sección de ventas donde reponía los estantes. Soldoshev no tenía dónde alojarse, así que Pichushkin le sugirió que fueran a su casa y tomaran algo en el parque Bitsa de camino. El demente mató a golpes a su compañero con un martillo, pero decidió esconder el cadáver por si acaso. Sabía que, si la policía lo encontraba, allanarían la tienda. Poco tiempo después, Pichushkin asesinó a Larisa Kulagina, de 48 años de edad, y en junio de 2006 emprendió otra cacería que resultó ser la última. Marina Moskaleva, de 36 años, era buena amiga de Pichushkin y recientemente compañera de trabajo. Al enterarse de que Alexander buscaba empleo, le aconsejó que solicitara un puesto en la tienda donde ella trabajaba. Marina aceptó de buen grado la invitación del hombre para dar un paseo por el parque la noche del 14 de junio de 2006. Poco antes de la fatídica cita, el teléfono de Marina se averió y le dejó el número de su casa a Alexander para que contactara con su hijo por si pasaba algo. Una sorpresa aguardaba al maníaco en el parque. Todas las alcantarillas donde podría haber arrojado el cuerpo de Moskaleva estaban cubiertas de cemento, una decisión tomada por el mando policial. Alexander condujo a su compañera por el bosque durante un buen rato, intentando en vano encontrar una cloaca abierta. En cierto momento, Pichushkin decidió perdonar a Moskaleva. Se apartó pensando que, si ella se marchaba ahora, no la perseguiría. Pero Marina, a pesar de sospechar una trampa, permaneció donde estaba. Ese fue el factor decisivo. El maníaco sacó un martillo de su bolso y golpeó a Moskaleva varias veces. Jadeos, sesos, sangre, como siempre, recordó durante el interrogatorio. Los detectives fueron a buscar a Pichushkin al día siguiente del asesinato de Moskaleva. Su hijo les había entregado una nota con su número de teléfono. Además, las cámaras instaladas en el metro de Moscú captaron a Marina caminando por el vestíbulo con Alexander el día de su muerte. El grupo de trabajo irrumpió en el apartamento de Pichushkin a primera hora de la mañana, mientras éste aún dormía. Esposaron al maníaco en su propia cama. Durante el registro del apartamento encontraron un tablero de ajedrez. Para entonces solo quedaban 3 casillas vacías. 61 estaban cubiertas con los números de serie de las víctimas. Sin embargo, Pichushkin no ocultó sus planes de comprar un tablero de 100 casillas y continuar con la sangrienta lista. Si no me hubieran atrapado, jamás me habría detenido. Jamás. Salvaron muchas vidas al atraparme. Además del tablero, los investigadores hallaron un recorte de periódico con un artículo sobre Chikatilo y un martillo que constituyeron una prueba crucial. Los expertos forenses descubrieron fragmentos de plástico en las heridas de algunas de las víctimas de Pichushkin. Estos fragmentos coincidían a la perfección con el material utilizado para el mango del martillo. Al principio, Alexander negó los crímenes que había cometido. Solo habló unos días después tras pedir un vaso de vodka que bebió de un trago y comenzó a relatar sus crímenes. Aunque fue acusado de 52 cargos de asesinato, 49 asesinatos y 3 intentos de asesinato, el maníaco intentó convencer a los detectives de que era responsable de 63 muertes. Recordaba los asesinatos con cinismo y poca emoción. La vida es lo más valioso que una persona tiene. El dinero, los Mercedes y las mansiones no se le comparan. Tomé lo más valioso y no lo desperdicié en nimiedades. Algunos murieron heroicamente, otros cobardemente. Antes de morir me llamaron diablo, me maldijeron en nombre de Dios. Algunos se despidieron. Pichushkin explicó que mataba para vivir, pues los asesinatos lo inspiraban. Disfrutaba abiertamente realizando experimentos de investigación. Le gustaba golpear los maniquíes con un martillo de madera, rememorando los detalles de sus crímenes. Lo único que exigía el maníaco eran botas nuevas para sus viajes, para no ensuciar las suyas. Pichushkin es un asesino en serie bastante inusual. Es un cazador típico. No tenía otro motivo. Por lo tanto, cualquier suposición que hiciéramos sería errónea, dijo Andrei Suprunenko, investigador de delitos graves de la Fiscalía de la ciudad de Moscú. El juicio de Pichushkin, a quien los psiquiatras habían declarado parcialmente cuerdo, comenzó en 2007. Durante las audiencias, el maníaco actuó con confianza y descaro, negándose a menudo a testificar. El asesino incluso logró amenazar a su abogado, prometiendo destriparlo como a un pez y aplastarlo como a un insecto.
Tú juegas al tenis y yo mato gente, le explicó Pichushkin su postura a su abogado defensor. Cuando se le dio al maníaco la declaración final antes de que se anunciara el veredicto, no permaneció en silencio. Cientos de personas deciden el destino de una sola, mientras que yo solo decidí el destino de 63 personas. Yo solo fui su fiscal, jurado, juez y verdugo. Desempeñé todas sus funciones. Yo solo decidí quién viviría y quién no. Prácticamente era un dios. ¿Notan la diferencia? En octubre de 2007, el tribunal condenó a Pichushkin a cadena perpetua, con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Disconforme con el veredicto, el psicópata apeló, solicitando una reducción de su condena a 25 años. Sin embargo, su petición fue denegada y pronto fue trasladado a la colonia penal de régimen especial Búho Polar, ubicada en la aldea de Karp, en el distrito autónomo Yamalo-Nenets. En el camino, uno de los guardias no pudo evitar decirle al recluso lo que pensaba de él. En opinión del carcelero, los actos atroces del maníaco eran un crimen contra la vida. Vivir como tú, eso es un crimen contra la vida. La vida le da la espalda a gente como tú. La vida envía a gente como yo a gente como tú, respondió Pichushkin con una sonrisa. Inicialmente compartió celda con el terrorista checheno Nurpasha Kulayev, quien participó en el asedio a la escuela de Beslan en 2004. Sin embargo, el militante pronto solicitó ser trasladado a otra celda, ya que Pichushkin lo había atormentado con sus horribles revelaciones y lo había amenazado de muerte. Poco después, otros compañeros de celda del asesino serial se dirigieron a la administración penitenciaria con la misma solicitud. Finalmente, se decidió trasladar a Pichushkin a una celda individual, desde donde aún hoy suele terminar en aislamiento por insultar a los guardias. El único entretenimiento del maníaco de Vitsa en prisión es la televisión. Rara vez lee libros. Alexander se niega a trabajar en la fábrica local y limpia su celda con evidente disgusto, quejándose de que la limpieza lo cansa. Afirma que no duerme las 8 horas que le corresponden en prisión. Sin embargo, sus pesadillas no son sobre las víctimas que mató, sino sobre su perra. El maníaco aún no se perdona por no haberla salvado. A pesar de que la madre de Pichushkin quemó todas sus fotografías y pertenencias personales, inmediatamente después de su arresto, no abandonó a su hijo. Comenzó a escribirle cartas y enviarle paquetes. Mientras tanto, el psicópata del Búho Polar intentaba rehacer su vida. Conoció por correspondencia a una mujer de Khanty-Mansisk llamada Natalia y quiso casarse con ella. Sin embargo, la boda nunca se celebró. Según algunos informes, los familiares de las víctimas protestaron y bombardearon a la administración penitenciaria con escritos. Pichushkin se quejó de que sus cartas a su prometida no habían sido enviadas, lo que según él obstaculizaba el desarrollo de su relación. Sin embargo, todos los mensajes del recluso a Natalia sí fueron entregados. Al parecer, ella simplemente cambió de opinión sobre casarse con el demente. El asesino en serie, a sus 52 años, sigue sin arrepentirse de sus crímenes y no muestra remordimiento alguno. De hecho, se considera una persona amable. Lo bueno es que yo soy muy puntual. ¿Y lo malo? ¿Qué malo? Bueno, quizás demasiado amable. En tu sistema de valores yo soy malvado, pero en realidad los malvados sois vosotros. Sin embargo, si alguna vez sale de prisión, Pichushkin planea matar inmediatamente a un par de personas, violar a una mujer y beber vodka. Volveré al Parque Vitsa. Mi mano recuerda bien el martillo. Si quieres más casos, no dudes en apoyar al canal para que cada día seamos una comunidad de caminantes más grande.